Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 6 al 8 de febrero de 2026. En la guerra de Ucrania, Rusia lanzó en la madrugada del 7 de febrero un ataque masivo contra la infraestructura energética del país, provocando cortes de electricidad de emergencia en gran parte de Ucrania, según su operador principal, Ukrenergo. La ofensiva incluyó misiles y drones y afectó a varias regiones, también en el oeste del país. Las autoridades ucranianas aseguran haber interceptado la mayoría de los proyectiles, pero se han registrado apagones en ciudades como Kiev u Odessa. Todas las centrales nucleares, además, suspendieron temporalmente la generación de energía por daños en la red, mientras que una importante central térmica dejó sin calefacción ni agua a la ciudad de Burstin en uno de los ataques más graves desde el inicio de la guerra. Al otro lado de la frontera, la ciudad rusa de Belgorod sufrió un apagón durante el sábado después de un ataque aéreo ucraniano. El domingo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el óblast de Briansk utilizando misiles Neptune de largo alcance y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS. La inteligencia militar de Ucrania afirma que tropas norcoreanas desplegadas en Rusia siguen participando activamente en operaciones contra Ucrania desde la región rusa de Kursk. Según la inteligencia ucraniana, estas unidades han llevado a cabo ataques con artillería y lanzacohetes múltiples, además de misiones de reconocimiento aéreo con zonas fronterizas ucranianas. Kiev sostiene que los efectivos norcoreanos son rotados de forma regular en virtud del acuerdo entre Moscú y Pyongyang. Parte de estos contingentes, de unos 3.000 soldados, ya habrían regresado a Corea del Norte, donde estarían transmitiendo la experiencia de combate adquirida durante el conflicto. El comandante en jefe de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, ha afirmado que cerca de una cuarta parte de los combates en el frente son iniciados por Ucrania en el marco de operaciones ofensivas y contraofensivas destinadas a mantener la presión sobre Rusia y a impedir avances significativos. Ha sostenido que en enero las fuerzas rusas no han logrado éxitos operativos relevantes y que Ucrania mantiene ventaja en el enfrentamiento con armas ligeras, apoyada por un mejor entrenamiento y un uso creciente de drones, que ya causan la mayoría de los daños en el frente. Syrskyi ha advertido, no obstante, de la superioridad rusa en personal y de los planes de Moscú para movilizar cientos de miles de soldados adicionales durante 2026. La Fuerza Aérea de Kiev ha anunciado que se ha quedado sin misiles interceptores PAC-3 para sus sistemas Patriot durante el mes pasado, dejando lanzadores inactivos mientras los misiles balísticos rusos impactaban en centrales eléctricas. Desde comienzos de año, Rusia ha atacado el sector energético ucraniano en al menos 217 ocasiones, según el gobierno de Ucrania. Zelensky ha afirmado que Bielorrusia alberga total o parcialmente el misil balístico ruso de alcance intermedio, Oreshnik. Ha denunciado que Rusia ya ha establecido corredores aéreos sobre Bielorrusia con el fin de usar drones de ataque, apoyados por infraestructura técnica como antenas, que están en el país bielorruso. En el frente interno, Zelensky ha anunciado cambios de personal en la Fuerza Aérea después de críticas a las capacidades de la defensa aérea en diferentes regiones. Según el presidente de Ucrania, los cambios se centrarán en las unidades encargadas de interceptar vehículos aéreos no tripulados rusos, especialmente de los tipos Herán-Shahed. Una investigación de Ukrainska Pravda ha revelado que Andriy Yermak, último jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, sigue manteniendo contactos con altos funcionarios y conservando gran influencia política, pese a haber dejado el cargo en noviembre. Según el medio, algunas de estas reuniones podrían estar relacionadas con su papel en un caso de corrupción que involucra a Energoatom, la empresa estatal de energía nuclear de Ucrania, considerado el mayor escándalo de este tipo durante la presidencia de Volodymyr Zelensky. En lo que respecta a las negociaciones de paz, Volodymyr Zelensky ha afirmado que Estados Unidos está presionando para poner fin a la guerra antes del verano, aplicando presión a ambas partes por motivos políticos internos. Ha señalado que las cuestiones clave, especialmente las territoriales, siguen sin resolverse y que la posición de Kiev no ha cambiado como base para un posible alto el fuego. También ha advertido del riesgo de que Estados Unidos y Rusia puedan alcanzar acuerdos bilaterales sin contar con Ucrania, incluidos posibles pactos económicos, citando como ejemplo un supuesto paquete Dmitriev de cooperación entre Washington y Moscú que está generando preocupación en Kiev por quedar al margen. En Oriente Próximo, las fuerzas de defensa de Israel han emitido el viernes una advertencia de evacuación para un edificio del barrio de Situm, en la ciudad de Gaza, antes de llevar a cabo un posterior ataque aéreo. Según el ejército israelí, la operación se realizó en respuesta a una supuesta violación del alto el fuego, después de que milicianos abriesen fuego contra tropas israelíes en el norte de la franja de Gaza, cerca de la denominada línea amarilla. Las fuerzas de defensa israelíes informaron de ataques contra lo que describen como infraestructura de Hamas, incluida una estructura destinada a la fabricación de armas y una instalación de almacenamiento de armamento. Y aunque los ataques israelíes sobre la franja de Gaza continúan casi a diario, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, afirmó que el alto el fuego ya está dando resultados. Según dijo, en los últimos 4 meses no se han registrado lanzamientos de misiles que obligasen a la población a refugiarse. De cara a la siguiente fase del acuerdo, Huckabee señaló que el proceso avanza de forma gradual y ha subrayado que el principal paso pendiente es el desarme de Hamas, un objetivo que aseguró también está en marcha.
Las autoridades libanesas han denunciado el viernes que aeronaves israelíes han rociado con herbicidas a base de glifosato sobre tierras agrícolas cercanas a la línea azul, la zona de separación supervisada por la ONU entre Líbano e Israel. Según las autoridades locales, las fumigaciones se realizaron en concentraciones muy superiores a las habituales, provocando daños en los cultivos y generando preocupación por sus posibles efectos sobre la salud pública y el medio ambiente. El incidente ha sido condenado tanto por funcionarios libaneses como por la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano, que ha solicitado aclaraciones y subrayado la necesidad de respetar la estabilidad y la seguridad en la zona fronteriza. El primer ministro libanés Nawaf Salam ha dicho durante una visita al sur del Líbano que los ataques israelíes diarios a las ciudades fronterizas están dañando la dignidad del país, al tiempo que ha destacado la necesidad de fortalecer la autoridad del Estado. Según informes de los medios libaneses, Israel realiza ataques prácticamente diarios, tanto en la franja de Gaza como en el sur del Líbano, pese al alto el fuego, por lo que ellos consideran que son violaciones del acuerdo por parte de Hezbollah. Las autoridades libanesas están mostrando una creciente inquietud por el deterioro de la seguridad en la frontera con Siria, un temor que se intensificaría si Estados Unidos lanzase un ataque contra Irán. La preocupación se apoya en informaciones sobre declaraciones atribuidas a puerta cerrada al presidente sirio Ahmed al-Golani y a responsables del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, con amenazas explícitas contra Hezbollah, interpretadas en Beirut como un posible preludio de una escalada regional. Según el medio Al-Akbar, el nerviosismo aumentó tras detectarse también un despliegue militar inusual en la frontera sirio-libanesa, con la presencia de combatientes extranjeros, concretamente chechenos, uzbecos y ugures, trasladados desde zonas antes controladas por las fuerzas democráticas sirias. Estos grupos, con un historial de extrema violencia, plantean dudas sobre su misión real y alimentan el temor a operaciones de presión e infiltración en el este del Líbano. En paralelo, Damasco ha incrementado en los últimos meses las acusaciones contra Hezbollah, lo que refuerza la percepción de que la frontera podría convertirse en un nuevo frente indirecto si el equilibrio regional se rompe por una acción estadounidense contra Irán. La dimensión más sensible es política y territorial, y es que informes previos en medios hebreos y árabes apuntan a que al-Golani habría explorado, al menos a nivel discursivo, una posible anexión de áreas del norte del Líbano, especialmente de la ciudad de Trípoli de mayoría suní, a Siria a cambio de concesiones sobre el Golán ocupado. En este contexto, recientes llamamientos de activistas suníes en Trípoli a separarse del Líbano y unirse a Siria, alegando abandono estatal y afinidad religiosa, han añadido un componente interno explosivo a una situación ya altamente volátil. Siria y Arabia Saudita han firmado acuerdos estratégicos en aviación, telecomunicaciones, infraestructura y desarrollo inmobiliario en una ceremonia patrocinada por el presidente sirio Ahmed al-Golani. Los pactos incluyen el impulso de la conectividad digital, el fortalecimiento de las telecomunicaciones, la creación de la aerolínea conjunta sirio-saudí y el desarrollo de la Compañía Nacional de Cable, marcando una nueva fase de cooperación bilateral. El ministro saudí de Inversiones, Khalid Al-Falih, ha confirmado el respaldo de Riad a la recuperación y estabilidad de Siria, anunciando la creación del Fondo de Inversión, el AF, para grandes proyectos y la reactivación de transferencias bancarias tras el levantamiento de las sanciones. Además, Arabia Saudita ha anunciado que invertirá $2.000 millones en el desarrollo por fases de 2 aeropuertos en la ciudad de Alepo. Hasta el momento, Irak ha recibido a 2.225 detenidos del grupo Estado Islámico, que el ejército estadounidense ha comenzado a transferir desde Siria durante el mes pasado, según ha dicho a la AFP un funcionario iraquí. Turquía ha reactivado su propuesta de firmar un acuerdo de seguridad con Siria basado en el acuerdo de Adana de 1998, incorporando enmiendas que ampliarían el margen de actuación militar y de seguridad de Ankara en territorio sirio. La iniciativa ha sido revelada por el diario progubernamental Türkiye Gazetei y coincide con los esfuerzos para consolidar el acuerdo entre las autoridades de transición sirias y las fuerzas democráticas sirias. Según el periódico, el acuerdo de Adana está siendo objeto de una revisión exhaustiva para poder reforzar su eficacia operativa. El texto original estaba destinado a prevenir amenazas a lo largo de los 911 kilómetros de frontera común y permitía a Turquía realizar incursiones muy limitadas, pero sin presencia permanente. Las nuevas enmiendas podrían ampliar este marco de actuación y servir de base legal para operaciones más amplias y con presencia sobre territorio sirio. Las informaciones apuntan a que la versión revisada incluiría la creación de centros conjuntos de logística, entrenamiento y operaciones militares en zonas consideradas como estratégicas dentro de Siria, en cooperación directa con Damasco. En paralelo, se ha señalado que parte de las fuerzas turcas ya se habrían retirado del país tras reducir su despliegue inicial de 5 a 3 brigadas. El acuerdo enmendado, que el anterior gobierno sirio se negó a firmar si Turquía no retiraba ante sus tropas del norte del país, contendría cláusulas que permitirían a Ankara actuar dentro de Siria contra cualquier amenaza, reforzando así su presencia e influencia en materia de seguridad regional. En lo que respecta a Irán, el fin de semana ha comenzado con una alerta de la Embajada Virtual de Estados Unidos en el país, avisando a todos los ciudadanos estadounidenses de que deberían abandonar el país de inmediato, además diciendo que deberían hacerlo por medios propios, ya que no podrían contar con ayuda del gobierno estadounidense. Por otro lado, una fuente citada por Político ha señalado que la armada masiva de buques de guerra, concretamente la perteneciente al grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, todavía tardará una semana en estar completamente posicionada para poder realizar cualquier tipo de ataque.
Según fuentes iraníes, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica habría desplegado al menos 40 lanchas de ataque rápido y lanchas lanzamisiles en el estrecho de Hormuz, un punto clave para el tráfico energético internacional. En el plano diplomático, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragni, se ha reunido en Mascate con su homólogo omaní antes de las conversaciones nucleares mediadas por Omán con Estados Unidos. Tras las reuniones, Aragni calificó los contactos como positivos, afirmando que ambas partes acordaron continuar las negociaciones y señalando que se estaría trabajando en la construcción de una confianza mutua. Sin embargo, según medios estatales iraníes, Aragni dejó claro a los representantes de Estados Unidos que Teherán no aceptará poner fin al enriquecimiento de uranio ni tampoco trasladarlo al extranjero, rechazando de plano uno de los requisitos centrales del gobierno de Washington. También ha subrayado que cualquier diálogo requiere abstenerse de amenazas y presiones y que Irán solamente está dispuesto a discutir su programa nuclear, excluyendo otros asuntos de la agenda. Aragni también habló a Al Jazeera con argumentos similares, añadiendo que en caso de ataque estadounidense Irán no atacaría territorio continental de Estados Unidos, pero sí sus bases militares en la región. Tras las conversaciones en Omán, el jefe de la diplomacia iraní viajó a Qatar, donde se espera que mantenga contactos con el primer ministro y el ministro de Exteriores qatarí, en un esfuerzo por coordinar posiciones regionales en este aspecto. Según el canal 12 israelí, las negociaciones en Omán han incluido una reunión directa entre el canciller iraní y los asesores de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. De acuerdo con esta información, Washington habría exigido que Irán llegue a la próxima ronda con una concesión concreta y significativa sobre su programa nuclear. La cadena también indicó que Estados Unidos podría reforzar aún más su presencia militar en la zona con el fin de presionar en las negociaciones. En el ámbito económico, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra 15 entidades, 14 buques petroleros y 2 individuos por exportaciones encubiertas de petróleo iraní. Además, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que permitiría imponer aranceles del 25% a aquellos países que mantengan negocios con Irán. Por su parte, los medios iraníes han difundido imágenes de la entrada en servicio de un nuevo misil balístico. La difusión pública de estas capacidades se ha producido en paralelo al endurecimiento del discurso oficial. De hecho, el domingo, el ministro de Exteriores iraní ha afirmado que Teherán está decidido a defender su derecho al programa nuclear, incluso si ello les conduce a una guerra. Ha avisado que los ataques previos contra instalaciones nucleares iraníes no lograron resultados y que la negociación es la única opción restante para la otra parte. Desde Israel, el canal 12 citó a un alto funcionario anónimo advirtiendo a Irán de que no ataque el país, afirmando que una agresión desencadenaría una respuesta descrita como una operación león ascendente con esteroides, en referencia a la pasada operación israelí de junio de 2025. Otro ha señalado que las diferencias son demasiado grandes para que en Omán prospere alguna alternativa de paz. Funcionarios de defensa israelíes también habrían comunicado a sus homólogos estadounidenses que consideran el programa de misiles balísticos iraní una amenaza existencial y que estarían preparándose para actuar de manera unilateral si se cruza una línea roja en este ámbito. En este contexto, se espera que el primer ministro Benjamin Netanyahu se reúna con Donald Trump el miércoles en Washington para tratar las negociaciones con Irán. De manera inusual lo acompañará el nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí, el general de brigada Omer Tischner, quien actuará como enlace militar temporal ante el Pentágono. En Europa, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cabo Dragone, realizó una visita oficial a España, donde se reunió con autoridades políticas y militares, visitando el Estado Mayor de la Defensa y el cuartel general del Cuerpo de Despliegue Rápido de la OTAN. En Madrid fue recibido por el rey Felipe VI, quien subrayó el compromiso de España con la Alianza Atlántica. Cabo Dragone destacó el papel de las Fuerzas Armadas españolas en los flancos este y sur y su contribución a la unidad transatlántica. La Armada Española ha desplegado de forma simultánea sus 5 fragatas de clase F-100 Álvaro de Bazán, una situación poco habitual. Según se ha informado el 6 de febrero, los buques operan a la vez en distintos escenarios nacionales e internacionales, incluidas misiones de la OTAN y de grupos navales aliados. La Armada ha subrayado que este despliegue completo supone un notable reto de planificación, mantenimiento y logística, y refleja el compromiso sostenido de España con la seguridad marítima aliada. El primer ministro húngaro Viktor Orbán ha calificado a Ucrania como enemigo de Hungría después de acusar a Kiev de presionar a la Unión Europea para que deje de importar energía rusa barata. Según Viktor Orbán, esa postura perjudicaría directamente a los húngaros, elevando el gasto de los servicios públicos en alrededor de 1 millón de florines anuales por familia, unos 2.600 euros. El líder húngaro ha rechazado además las aspiraciones de Ucrania de ingresar en la Unión Europea, afirmando que Hungría solo debería cooperar con Kiev como país vecino, pero nunca apoyarla como miembro del bloque. También ha descartado cualquier cooperación militar o económica con Ucrania, al considerar que ello arrastraría a Hungría a la guerra. El primer ministro checo, Andrej Babis, ha hecho un llamamiento a los países europeos para que restablezcan el diálogo directo con Rusia, calificándolo de condición necesaria para un alto el fuego en Ucrania. También ha hablado sobre la oportunidad perdida de paz entre Rusia y Ucrania en 2022 debido a la interferencia externa, en concreto refiriéndose a la intervención del Reino Unido bajo el liderazgo de Boris Johnson.
Las importaciones de gas natural licuado ruso a la Unión Europea han alcanzado en enero un máximo histórico, con 2.276 millones de metros cúbicos, superando tanto a diciembre de 2025 como a enero de 2025. El aumento se produce pese al plan de la Unión Europea de prohibir totalmente el gas ruso a partir de 2027. En total, Europa ha importado 12.200 millones de metros cúbicos de gas natural licuado durante el mes de enero, un 1,3% más que el mes anterior y un 6% más interanual, con fuertes incrementos también desde América, mientras África y Oriente Próximo mantuvieron volumen menores. El presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, advirtió que la amenaza rusa en el flanco oriental de la OTAN podría aumentar tras un eventual alto el fuego en Ucrania. En declaraciones al diario Tagesspiegel, Ischinger señaló que mientras Ucrania mantenga las fuerzas rusas ocupadas, el riesgo para Europa es mucho menor, pero alertó que un cese de hostilidades permitiría a Moscú rearmarse sin presión militar. Según Ischinger, un alto el fuego daría al presidente ruso Vladimir Putin margen para reforzar sus capacidades militares. No obstante, subrayó que su apoyo a un acuerdo de paz es firme y afirmó que desea el fin de la guerra para el pueblo ucraniano. El responsable de la MSC añadió que el riesgo para países como Alemania aumentaría si un eventual alto el fuego no va acompañado de una reducción significativa del despliegue militar ruso en sus distritos militares más occidentales. Canadá y Francia han inaugurado el viernes consulados diplomáticos en Nuuk, capital de Groenlandia, en una señal de apoyo a Dinamarca y a la isla ártica tras las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre su posible control del territorio semiautónomo danés. Canadá había anunciado la apertura de su consulado en 2024, antes de los comentarios de Donald Trump, aunque la inauguración se retrasó por el mal tiempo. Francia, por su parte, afirmó que la decisión se tomó durante la visita del presidente Emmanuel Macron en junio del pasado año. El ministro de Exteriores danés, por su parte, Lars Løkke Rasmussen, ha subrayado que como naciones árticas, Canadá y Dinamarca cooperan para reforzar la estabilidad, seguridad y cooperación en la región. En Rusia, un alto general resultó gravemente herido tras ser tiroteado el viernes en un edificio de apartamentos de Moscú. El comité de investigación informó de que el atacante no identificado disparó varias veces contra el teniente general Vladimir Alexeyev, subjefe de Estado Mayor y alto cargo del GRU, Inteligencia Militar de Rusia, antes de huir de la zona del crimen. Alexeyev permanece en estado grave y su adjunto también resultó herido en el ataque. El Kremlin confirmó el viernes que Vladimir Putin fue informado y que los servicios de seguridad estaban investigando. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania directamente de intentar sabotear las conversaciones de paz sin aportar pruebas, mientras que Kiev no ha comentado nada al respecto. El domingo, el FSB ha anunciado la detención del presunto autor material, Lyubomir Korba, arrestado en Dubái con ayuda de Emiratos Árabes Unidos y extraditado a Rusia. También fueron identificados dos supuestos cómplices más, Víctor Basin, detenido en Moscú, y Sinaida Servitskaya, que habría huido a Ucrania. La búsqueda de los organizadores del atentado continúa todavía. El viceministro de Justicia ruso durante la época de Boris Yeltsin, Sergei Tropin, fue hallado muerto en el baño de su apartamento en el oeste de Moscú. Según los servicios de seguridad y los medios estatales, la causa preliminar del fallecimiento sería ahogamiento en la bañera. No se han encontrado signos de violencia ni indicios de actividad criminal. Aunque las autoridades han descartado por ahora el homicidio, la investigación continúa para confirmar las circunstancias exactas de su muerte. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha desestimado el viernes las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre una posible conversación con Vladimir Putin, calificándolas de poco serias y de diplomacia patética. Lavrov ha asegurado que si París quiere un diálogo real debe hacerlo por los canales adecuados y ha dicho que Vladimir Putin cogerá siempre el teléfono. El jefe de la diplomacia rusa ha añadido que el presidente de Rusia estaría dispuesto a escuchar cualquier propuesta y ha subrayado que las iniciativas que consideren serias recibirán una respuesta concreta y práctica por parte de Moscú. En Estados Unidos, las revelaciones del caso Epstein han salpicado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ha tenido que negar que Jeffrey Epstein haya trabajado para Israel después de que documentación clasificada volviesen a vincular al ex primer ministro Ehud Barak con el financiero estadounidense. Netanyahu ha afirmado que la relación entre Epstein y Barak no prueba ningún vínculo con el Estado israelí y ha acusado al exmandatario de actuar durante años contra el gobierno, alimentando protestas y narrativas falsas en los medios. Por su parte, el diario israelí Haaretz ha informado de que Barak se alojó en varias ocasiones en un apartamento en Nueva York de propiedad de Epstein, que el propio personal del financiero identificaba como el apartamento de Hood. Según la investigación, también existieron contactos frecuentes entre Epstein y la esposa de Barak, Priel Barak, relacionados con el uso y mantenimiento del inmueble. El caso ha reavivado la polémica en torno a las conexiones políticas de Epstein, en un contexto marcado por denuncias previas sobre abusos cometidos en propiedades de su red en Estados Unidos. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Control de Armas y la Seguridad Internacional ha acusado a China de llevar a cabo pruebas de explosiones nucleares en secreto, incluyendo la preparación para pruebas con rendimientos designados en cientos de toneladas. Ha mencionado una prueba de explosivos nucleares encubierta, supuestamente llevada a cabo en julio de 2020. Estados Unidos está considerando una importante venta de armas a Taiwán por un valor de hasta $20.000 millones, una medida que Pekín advirtió que podría poner en peligro una reunión planeada entre el presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping para este abril.
En Iberoamérica, el antiguo presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, ha viajado hasta Venezuela, donde tiene previstas reuniones con Delcy Rodríguez. La visita realizada a invitación de la propia Delcy, según medios españoles, se enmarca en un contexto de negociaciones sobre la reciente aprobación en la Asamblea Nacional de Venezuela de una ley de amnistía general para los presos políticos. En Asia, el grupo Estado Islámico se ha atribuido la responsabilidad de un atentado suicida con bomba en una mezquita chií de Islamabad, la capital de Pakistán, que ha causado la muerte de al menos 31 personas y heridas a más de 100 de ellas durante las oraciones del viernes. La explosión ha sido la más mortífera en Islamabad desde el atentado con bomba en el Hotel Marriott en 2008. La India y Estados Unidos han publicado una declaración conjunta sobre su nuevo acuerdo comercial que vincula la retirada de un arancel adicional del 25% al que la India deje de importar petróleo ruso y aumente la compra de energía estadounidense, además de ampliar la cooperación en defensa por 10 años. Washington vigilará el cumplimiento y podría reimponer los aranceles si India retoma las compras de crudo ruso. El acuerdo incluye acceso para diversos productos agrícolas estadounidenses y el compromiso indio de reducir barreras no arancelarias en este sector. Nueva Delhi también se compromete a importar hasta $500.000 millones en productos estadounidenses en 5 años. Ambas partes podrán revisar sus compromisos si cambian los aranceles acordados por parte de cualquiera de las partes. El primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó en Malasia que la lucha contra el terrorismo no admite ambigüedades ni dobles raseros tras reunirse en Kuala Lumpur con su homólogo Anwar Ibrahim. Modi subrayó que la postura de la India es clara y firme frente a esta amenaza. La India y Malasia acordaron además reforzar su cooperación en defensa y seguridad, así como en ámbitos económicos y tecnológicos, con especial atención a sectores como la inteligencia artificial, los semiconductores, la salud o la seguridad alimentaria. La coalición gobernante en Japón, encabezada por la primera ministra Sanae Takaichi, ha logrado este domingo una amplia victoria en las elecciones anticipadas al asegurar cerca de 2/3 de escaños de la Cámara Baja. El resultado permite a la antigua primera ministra superar con holgura la mayoría absoluta que se había fijado como objetivo y da a la coalición margen para aprobar leyes incluso frente al bloqueo de la Cámara Alta, donde gobierna en minoría. El principal revés electoral ha sido para la nueva alianza reformista centrista, formada por el Partido Democrático Constitucional y Komeito, antiguo socio del Partido Liberal Democrático, que ha perdido el apoyo tras romper la coalición al ascender Takaichi al liderazgo. En África, según informaciones de la red de médicos de Sudán, al menos 22 personas, incluyendo personal médico, han muerto y otras 8 han resultado heridas en un ataque con drones de las fuerzas de apoyo rápido contra un hospital militar en la ciudad del Quick, en el estado de Kordofán del Sur. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Etiopía ha acusado a Eritrea de intensificar las tensiones fronterizas y ha denunciado incursiones de tropas eritreas en territorio etíope, así como maniobras conjuntas con grupos rebeldes en zonas del noroeste y noroeste del país. Addis Abeba ha calificado estos hechos como actos de agresión directa y ha exigido formalmente a Eritrea la retirada inmediata de sus fuerzas y el cese de cualquier cooperación con grupos armados rebeldes. Marruecos, Argelia y el Frente Polisario han negociado durante este domingo en Madrid, bajo la batuta de Estados Unidos, el futuro del Sáhara Occidental. Rabat ha presentado para la antigua colonia de España un nuevo plan de autonomía de 40 páginas más consistente que el anterior. Pese a la presión de Massad Boulos, el emisario de Donald Trump, los saharauis y su valedor argelino se están resistiendo a renunciar a la autodeterminación pactada hace ya 35 años. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.